Artes plásticas, el espejo del alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Muy bien, y aquí estamos de vuelta y ahora, como anunciáramos, llegó el momento de la plástica, el espejo del alma, tal cual lo bautizó su creador, el dueño de ese espacio mágico de colores y de estética, artes plásticas, el espejo del alma, que quien es el dueño de ese lugar, que a veces me lo presta un ratito para que lo transite, mi compañero Andrés Bestarmayo. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué dices, Nolo? ¿Cómo te va? Bien. Hace un tiempo que no lo veía. Muy bien. Es cierto, es cierto. Pero bueno, no sé si te hizo bien eso. Vamos a ver. Hoy, por lo tanto... Tenemos visita. Sí, convocamos a una compañera que estudiamos en la Cárcova juntos un tiempo, así que bueno, es un reencuentro muy lindo, saber de todos sus desarrollos y bueno, te presento a Gigi de la Mota. Gigi de la Mota, bienvenida, hola. Mucho gusto. Gracias por participar de esta charla. Bueno, vamos a ver, espero no equivocarme y decir macanas, meter la pata. Bueno, digamos que lo extraño sería que no te equivoques. Sos como un ser humano. Nosotros por lo menos somos como seres humanos, así que nos equivocamos. Quédate tranquilo. Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme. Bueno. No, un tiempo, bueno, Gigi es artista plástica, también desarrolló otras tareas, otras áreas como la fotografía, el baile, así que ha cubierto todas las áreas artísticas. Y bueno, con Gigi fue un encuentro muy interesante porque era una etapa de nuestra vida. Éramos todos jóvenes proyectándonos en las escuelas de Bellas Artes y especialmente en la Cárcova, donde tuvimos una experiencia muy piola con grandes docentes, con maestros. En esa época estaba Di Stefano en escultura, Ponciano Cárdenas y Fara en pintura, Ricardo Dagá, o sea, toda gente, era Velasco, ¿no? Llegaste a tenerla también. Bueno, en esa época estaba también el Tano Pujía dando clases, o sea, fue una etapa que para nosotros fue única y hermosa en ese sentido, y bueno, ahí la conocí a Gigi, y además cuando supe que era hija de Carlos de la Mota, otro de los grandes, de esa misma generación, que la Argentina tendría que hacer en algún momento algún parate y rever qué nos está pasando, como para que no haya más obra de toda esta generación en los museos, para que la gente comprenda lo que fue toda esa etapa de los 60 y de los 70 en la Argentina. Bueno, y Gigi ahí estaba haciendo escultura. Sí, yo, bueno, fue una época perfecta de la Cárcova, porque era un clima con mucha efervescencia y mucha inspiración. Lamentablemente ahora es un museo que está muy bien, pero cuando uno entra es como que estuvieras escuchando, ¿viste? las voces de los alumnos, de nosotros, y ahora es... Además estábamos en esa etapa de arranque de la democracia, donde creíamos que todo lo íbamos a poder modificar en este bendito país, ¿no? Pero bueno. Yo después de la Cárcova, gracias al consejo de un profesor que no era mi profesor directo, Renzi, me dijo, anda a tu taller a trabajar.
O sea que no terminé la Cárcova y me fui a mi taller a trabajar y expuse en varios lugares que no eran, digamos, oficialmente galerías de arte, como Cemento, Bijou Dupé, Museo Bailable. Me mandé te abriste a por ahí, un campo más popular. Claro, sí. eran fines de los 80, comienzos de los 90. Y bueno, empecé a irme de la Argentina a viajar y finalmente me quedé en Holanda en el 94, más o menos. Primero fui... Desarrollar el regime que a Nolo, que viene del tango, además es cantante, le va a encantar este desarrollo que hiciste vos con el baile. ¿Cómo pudiste ingresar al universo de Europa? Pero se va a hacer muy largo. No, bueno, no, yo empecé. Tiempo. Yo me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes para la creación en esa época y la propuesta mía era investigar cuál era la identidad de la ciudad. Entonces salí a buscar datos, fotos, juntaba basura, volantes, información, lo que sea. Y bueno, y entré en un lugar donde había tango, que nosotros estábamos acostumbrados a otro tipo de... Al tango estaba medio como escondido en distintos lugares. Y bueno, ahí fue cuando me enamoré del tango. Un lugar que ya no existe, el Bar del Chino, era en Pompeya. Iba todos los viernes, yo. Impresionante ese lugar. Único, irrepetible. Sí, una pena que, bueno. Y bueno, fue como que encontré ahí un poco la identidad, más que nada de la clase media para abajo, por ejemplo, porque los lugares, las villas, los lugares más pobres, la verdad que son bastante parecidos en todos lados, en todas partes del mundo, ¿no? La pobreza y la riqueza también. En cambio, bueno, había barrios y lugares que estaban todavía intactos en los años 90. Ahora no, ¿no? Y bueno, me puse a bailar, por supuesto. Iba a dibujar, porque también tomaba notas con un cuaderno y dibujo. Iba a dibujar a la milonga hasta que alguien me agarró y me dijo, vení, bailá. Y dejé el cuaderno y me puse a bailar. Entonces, bueno, cuando fui a Europa, fui a exponer en el sur de Francia, en Côte d'Azur, una residencia llamada Amacono. Bueno, no se bailaba tango y empecé a enseñar ahí a la gente, pero me faltaba un compañero. Y encontré un compañero en La Haya, en Holanda. Bueno, yo era joven y bueno, fui y dimos clases de tango, él puso una academia. Y después así me fui quedando en Holanda, fui al sur de Francia, tuve una hija, hice una familia y cuando falleció mi papá vine porque también mi hija me dijo, bueno, ya era grande mi hija, ¿no? 18 años, me dijo, bueno, yo quiero entrar a la escuela de cine de Buenos Aires que tiene se habla muy bien. Tanto predicamento. Claro, un prestigio muy grande. Entonces vinimos, ella no se adaptó, se volvió a Ámsterdam y yo me quedé con la casa y la obra de mi papá y un gran archivo, una documentación muy importante. Yo tenía que restaurar la casa para que no se lloviera, acomodar bien la obra y difundir la obra de mi papá. Entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es abrir la casa. Entonces así fue que nació Casa de la Mota, que me ayudan algunos compañeros de aquella época de la Cárcova, por suerte, pero bueno, nadie puede ayudar económicamente, ¿no? Por eso sería bueno conseguir un mecenas o bien el Estado que me ayude, pero porque por ejemplo ahora tengo como plan, es un proyecto un poco ambicioso, pero hacer un libro importante de la obra con una investigación que la va a hacer un historiador, que no digo el nombre porque por cábala. Y bueno,
para eso estoy trabajando en este proyecto. Por suerte conseguí algo que fue muy importante, hacer una retrospectiva en el Museo Franklin Rawson de San Juan. Esto fue en la primavera del año pasado. Es un museo, no sé si lo conocen, es uno de los más importantes. Es muy bueno. Sí, además contemporáneo, puesto a lo mejor. Tenés que ir. Extraordinario. Tenés que ir, tienen que ir todos, porque es un museo que trabaja mucho para difundir el arte, pero también en formación. Asisten muchísimos estudiantes, gente joven, tiene mucha movida. La iniciativa de esta exposición la tuvo Bastón Díaz. Bueno, finalmente se concretó con el actual nuevo director del museo, que es Emanuel Díaz Ruiz. Y bueno, eso fue muy importante, realmente para mí fue un reconocimiento y la posibilidad de verlo y ver toda la obra en conjunto. Además, bueno, mi papá nació en San Juan, así que la familia, después del terremoto, se fueron a Mendoza, y en los inicios de la carrera de mi papá fue muy importante el hecho de ir a trabajar al Instituto Superior de Artes de Tucumán, que había sido comenzado por instancia de Parpagnoli en 1948. Entonces, cuando mi papá, Carlos de la Mota, se instala en Mendoza, después, primero encuentra en Tucumán, en el taller de Spilimbergo, a la que vendría a ser su mujer después, Bijou Briones, y después se va a Tucumán. Pero bueno, fue un momento Pero antes estudió en la escuela de Mendoza, o sea, toda la carrera de Bellas Artes. Estudió en Mendoza, ahí conoció a su profesor Lorenzo Domínguez. Exacto, chileno. Y Domínguez, después de que lo echan acá en Buenos Aires, él estaba con Gómez Cornet, dando clases en Buenos Aires, lo echan a él de acá, 1948, ¿no? Y lo llama Parpagnoli para que vaya a... Claro, en ese momento, para ubicarnos, la Argentina estaba en un nuevo proyecto, o sea, estábamos en todo el desarrollo de la imagen del peronismo, de la búsqueda de imagen del peronismo, y en su etapa inicial. Y evidentemente que el pensamiento de izquierda que venían... o tenían una disposición distinta a un régimen doctrinario, no aceptaban eso como docentes. Entonces, bueno, mucha gente quedó fuera de su lugar de trabajo, tanto en Mendoza como acá en Buenos Aires. Y lo que llamó la atención, que en Tucumán estuviese este artista, que los convocara. Entonces se recluyeron en la Universidad de Tucumán, tanto Spilimbergo como Domínguez, que era un escultor. Sí, ahí vas a encontrar también mucha, perdóname que te interrumpa, mucha información sobre del archivo de... Es la Facultad de Ciencias Culturales y de Artes de Tucumán. ¿Tiene el registro todo eso? ¿Tu papá tenía, sí? Sí, tiene el archivo de esa época, de lo que pasó. Y es muy bueno eso, porque... Sí, porque además tenían un método de enseñanza bastante avanzado, ¿no? Personalizado. Además, la institución se ocupó de que cada artista tuviera su taller individual, que es algo muy importante, muy especial. Que estaba solamente visto en Europa, eso con la proyección, viste, de grandes academias. Carlos de la Mota, escultor, nosotros lo teníamos como un referente de Mendoza, y a Carlos Alonso también, gran pintor, reconocido a nivel internacional también. Imagínate lo que habrá sido esa época, que ellos eran discípulos de estos maestros. Hoy grandes maestros, ¿no? Tanto
Carlos de la Mota como Alonso, pero bueno, tenías ahí un primer nivel de docentes, ¿no? De Spilimbergo, de Salai, el húngaro Salai. Claro, estaba Salai. Que fueron todos referentes y que Pantoja, que les dejaron a ellos muchas de estas referencias, ¿no? Pero una etapa mágica. Había un taller de encuadernación artística, cerámica, y además también ahí leí de ese archivo que los alumnos tenían como consigna de hacer documentación y viajaban a Santiago del Estero, a Jujuy. O sea que había una movida. Pipo Ferrari estuvo ahí. Claro. Era una movida. Había, además de dinero, supongo, había como muchas ganas. Bueno, en ese mucho momento, apetito. Muchas ganas. En ese momento estaban allá también Pompeyo Audiver, que iba con el hijo Eduardo. Que era nuestro profesor de grabado. Y el director de la Cárcova después. Y Alfredo Portillo también eran compañeros de ellos. Les voy a proponer una pausa y volvemos. Bueno. Estamos de vuelta, Andrés. Bueno, sigamos con esta parte que es hermosa de la historia del arte argentino y que vos la viviste desde adentro a través de tu viejo. Sí, bueno. Con estos datos que me das, además de que está el archivo, que hay mucho material que se ha perdido. Sí, ordenar el archivo, bueno, es una tarea bastante intensa. Tuve que dejar mi trabajo un poco de lado. Por eso también que la Casa de la Mota no tiene personería jurídica, porque yo quiero dedicar un poco de tiempo a mi trabajo, ¿no? Como artista. Pero bueno, también es como encontrar un tesoro en la casa, este archivo, ¿no? Las fotos, las cartas. Por eso es importante que tome la rienda un investigador, un historiador, como el que tengo. Lo va a hacer. Y que pueda investigar con todo ese material. Es muy una importante. curiosidad, perdón, Gigi. Sí. Cuando decís Casa de la Mota, ¿se puede visitar? Claro, sí. Eso, ¿dónde está? ¿Cómo se visita? No, porque a lo mejor al calor de la charla nos olvidamos. Está en Cabrera, entre Salguero y Bulnes. Bien. Hay un sitio web que es carlosdelamota.org, y también en Facebook yo soy Gigi de la Mota, y hay una página Casa de la Mota, Instagram. Bien. Sí, se puede visitar, me tienen que avisar porque no está abierta todo el tiempo. Hice varias exposiciones, en ese tiempo sí se podía venir, pero ahora como me estoy ocupando de este libro, dejé de lado hacer exposiciones. Y es la casa donde vivió mi padre, mi madre, y el taller, y está la obra, tal cual estaban antes, más o menos. El taller está bastante parecido cuando ellos vivían. ¿Y qué te pasa, Gigi, cuando empezás a reflejar ese recuerdo, ¿no? Y por el otro lado, esa documentación? Porque efectivamente te debe mover cosas, ¿no? De reencontrarte por ahí con partes de sí. Tu papá que sabías que estaban por ahí, pero bueno, al volverlas a ver, al recordarlas, al encontrarte con ese material. Sí, me entusiasma mucho porque descubro cosas que yo no sabía, por ejemplo, con respecto a la pintura de él, que siempre fue un reconocido escultor, ¿no? De la chapa batida, y su pintura quizás la mostró menos, pero no fue aceptada. O sea, también es un problema aparte de la sociedad de encasillar a un artista en un rol y no poder ver lo otro ni aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, la pintura muestra mucho de su origen, de San Juan, del terremoto. Tiene varias pinturas donde él está dejando como mensajes que no son fáciles de descubrir a primera vista. Hay que mirarlo bien, paisajes de esos
puyanos, muy terrosos. Él trabajó mucho con pastel y no sé llamarlo simbolismo o sí, concreto, pero bueno, él utilizó mucho arquetipos de personajes de su pueblo, están ahí representados, con algo que te desconcierta siempre, algo fuera de lo real. Una pregunta que se me ocurre casi obvia, ¿no? ¿Y reconoces huella de terremoto en la obra de él? Sí, sí, muchísimo, sí. Sobre todo en unas pinturas que él las tituló Reconstrucción de una ciudad. Pero es fantástico, no es representativo, ¿no? Sí, entra más en ese clima metafísico que podría Sí. estar Suspiciche, por lo que vi. A mí me llamó la atención ahora, sabiendo que venía ella, empecé a mirar obras y allí me mandó material, que es el que estamos viendo. Y es interesantísimo la síntesis y la abstracción que puede hacer del paisaje y de elementos de figuras y de formas geométricas, ¿no? Entonces, El por ahí ensamble. no, pero digo, en los paisajes de San Sí, Juan, también, con sí. esas estructuras, viste, de esas casas De adobe. muy simples, pero con un silencio y un signo de pregunta impresionante. Entonces, Sí. es como que entras a otro plano. Después pasa por otra etapa más surrealista, tiene distintas dinámicas de la nueva figuración, estaba muy ligado ahí a todo lo que la generación de él estaba viviendo con la nueva generación, ¿no? Claro, después de Mendoza la familia se traslada a Buenos Aires junto con otros artistas también, y también él vivió el periodo de Art Gallery International en Florida, también un apogeo del arte, que después, bueno, con la dictadura... Yo siempre que lloro con todas estas cosas nuestras, ¿no? Y bueno, trato de retomar y tratar de promover siempre lo nuestro y lo artístico y los grandes artistas argentinos. Pero Carlos tuvo un reconocimiento en su momento, porque tuvo todos los premios, el Gran Premio de Honor, el Gran Premio Municipal, él fue reconocido por Conex, o sea, tuvo un reconocimiento muy importante, tuvo premios en casi todas las provincias a nivel internacional, fue invitado a Inglaterra, a Francia. O sea que, pero no es solamente Carlos de la Mota, sino es una situación política y social. La dictadura arrasó con la cultura. Y el arte no pudo reconstruir, ¿cómo decir? No pudo volver con la misma fuerza. Los artistas, para mí, ¿no? Lo que yo siento es, perdimos el lugar. Mira, yo cuando viví en Holanda y en Bélgica, a mí me llamó muchísimo la atención el silencio de las ciudades, el orden, la cosa así tan conservada, tan guardada, claro. Y de golpe iba a una galería y era una explosión, una libertad impresionante de artistas, ¿no? Sobre todo en Bélgica, Amberes. Cuando vine acá, porque yo extrañaba mucho el sol, el tango y también la locura de Buenos Aires, cuando vengo acá y ahora que estoy viviendo hace como 7 años de nuevo acá, yo pienso, claro, está mal, los lugares están cambiados, la locura la están actuando señores que realmente deberían demostrar más cordura, más orden, inteligencia y sensibilidad, y los artistas estamos como guardados. Choqueados. O sea, somos los artistas los que tenemos que ser libres y actuar con todo, hacer un arte de resistencia.
hasta provocar el caos. Provocar digamos. el caos, pero no los que deberían actuar con cordura, ¿no? Me parece. No, pero yo iba a otro que tenés Sí, toda entiendo. la razón. Ahora, Me fui por ahí. Él fue reconocido, y muy reconocido si lo vemos por los antecedentes. O sea, no cualquiera tuvo un Conex, no cualquiera es el Gran Premio de Honor, no cualquiera es el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, además de ser el gran artista que sabemos que es, más allá de que sea tu papá, tuvo esa reivindicación en el medio nuestro, por lo menos, de que fue reconocido, no fue tapado como muchos otros artistas que quedaron de lado y nadie supo ni que pasaron por este mundo. Pero en esa relación, ves, hay replanteos que yo me hacía, te digo, hoy, analizándolo, ¿no? Digo, qué interesante esto, que estemos en esta situación de que haya que mostrarle a la gente que está en cultura de quién es de la Mota, cuando tiene un antecedente, tiene un recorrido, tiene una obra extraordinaria, que otros países, sin tener este nivel de artistas, no toman esa referencia para proyectar su cultura al exterior. O sea, no es fácil además tener un artista con esa identidad, con esa proyección, y además que llegue a esto, porque lo interesante que dice Gigi también es que está el archivo, está la obra, y ella lo puede estar cuidando. Ahora, la carga que yo sé que tenés ahora con todo eso no es fácil, porque tendríamos que tener otros medios para que esto sea más factible, de ese reconocimiento que necesitamos en la cultura argentina. Que fluyera más. Claro. Que fluyera, porque si no fluye, hay una herida, y esa es la herida que estamos sufriendo. Pero, bueno, por ejemplo, ¿por qué no se difunde el arte argentino como lo ha difundido otros países como México? Entonces, ¿por qué no? Se podría venderle a México una escultura de Carlos de la Mota Seguro. por tantos millones también, ¿no? Es que al no tener esa referencia tampoco tiene la Argentina un mercado de arte consistente, claro, de valores en relación a una trayectoria internacional. Entonces, bueno, ahí está el juego. Pero yo creo que, bueno, Carlos hizo todo lo que tenía que hacer, además de tener a esta hija acá y proyectarla en el arte y que haya seguido su camino como la madre y el padre. Y bueno, hoy nos toca cuidar de esa obra y protegerla y valorarla cada vez más, ¿no? Para mí a mí me da alegría, ¿no? No es que lo hago como obligación, claro, como esfuerzo. Bueno, no, sí, un poco de obligación, pero es una alegría por ahí, por ejemplo, que yo abro una caja que todavía no había tenido tiempo de abrir, y hay unos dibujos que, bueno, a mí me gustan, a mí me encantan. Son muy buenos. Y es una felicidad para mí. Ahora, no sí, yo creo que este proyecto que tenés es muy interesante, porque el que viene de la historia del arte y el que está investigando arte, viene con otra metodología a la nuestra y con otra proyección y otra mirada desde afuera. Creo que si bien el perfil tuyo de sensibilidad con tu mismo viejo, con la obra que heredaste en cierta medida, va a venir muy bien una mirada externa con una proyección que haga seguimientos en búsqueda de otro material que le va a dar conexión con el archivo tuyo, que lo ponga en contexto, va a ser extraordinario. Así que sí, es creo que es un momento que además cada artista en Europa lo tiene, ¿eh? O sea, esto que es lo más interesante. O sea, hay gente de trabajo y de investigación que lo pagan las universidades y que están trabajando las universidades en función de esto que está proyectando hoy Gigi a nivel personal. Sí, porque hay un libro, que yo te traje uno, que hizo la Fundación Alon. Es muy bueno. Jacobo Fitterman lo hizo. Pero bueno, yo quiero uno más grande y más completo y claro, casi con como una si fuera investigación. Una tesis de investigación sobre... Sí, no con una descripción simple. Y que entrega absoluta, por lo que se desprende de tu discurso, está sobre esa tarea, dejando de lado tu propia actividad artística, ¿no? Sí. Pero bueno, como has dicho, es un proyecto muy ambicioso, claro. Sí, yo igual no dejo de trabajar,
sigo dibujando mis cosas, ¿no? Y pensando, sí, te digo, leyendo y nos construyendo. nos reencontramos como docentes en el Instituto de Arte de Avellaneda, que fue, yo estaba dando una charla y una señora me hablaba y me hacía preguntas, ¿viste?, sobre el tema que yo estaba dando. Le digo al director, ¿quién es esta mujer que me está haciendo esas preguntas? Y digo, me dicen, ¿cómo no sabes quién es tu compañera? Sí, no la reconocí. Claro, bueno. Habían pasado más de 30 años. años, así que sigue trabajando en la docencia ella y dando clases. Sí, y trabajando en lo mío también. ¿En la docencia en taller particular? Sí, poco, lento, pero no, necesito trabajar. Mi trabajo fue básicamente hacer instalaciones y sigo en ese género, digamos, con una temática, lo cual es bastante difícil encontrar un lugar donde instalarla, pero bueno, yo trabajo también in situ, es complicado, pero sí, sigo pensando en lo eso. que elegís. Sí, porque hacer una obra como hizo mi padre, yo no quiero ni pensar, esas tallas en madera, en mármol, a mano, ¿viste? No sé, creo que no usó nunca una máquina, un martillo neumático, creo que no, ni siquiera lo usó. Estaba considerado uno de los mejores, si no el mejor, que trabaja en chapa batida. Sí, la chapa. Era trabajar golpe a golpe, como hacían antiguamente los chapistas de coches. Bueno, un trabajo de locos. Que estaba casi relacionado con un orfebre, ¿entendés? De golpe tras golpe sobre un mortero blando, que generalmente era brea, y se golpea la chapa para ir dando la forma. Vas moldeando, vas modelando los cóncavos y los convexos en función a lo que tenés, de relación de la chapa, después soldar. Entonces vas dándole forma y hay unos trabajos que ha hecho exactamente, de engarces de forma, es bellísimo. O sea, sí, ahora está haciendo algo más conceptual, está trabajando más con las instalaciones. No, pero además no quiero hacer nada pesado, ni nada para toda la vida. Eso se tira, se rompe, se hacen fotos, videos, pero después para no quiero cargar para que nada. Ningún hijo no lo tenga que heredar el efímero, trabajo de Gigi. La cara, mirá vos, claro. notable. Eso también es una filosofía, una concepción, ¿no? Cuando dijiste lo efímero, me acuerdo siempre, estuve en la Bienal de Chaco, en Resistencia, ¿no? Hace unos años que se nos fue. El año pasado o el anterior se fue don Fabriciano Gómez, claro, el propiciador de eso, sí. Algo extraordinario. Bueno, quiero ser lo más breve posible. Se juntaron un boliviano y un holandés e hicieron unas construcciones efímeras, unas esculturas efímeras con una suerte de cañas, ¿verdad? Pero esculturas de 5 metros o más que se unían, ¿verdad? Se los unía con soga que hacían unos indios tobas ahí al costado de la cosa. Una cosa realmente maravillosa, ¿no? Y, perdón, divago un poco, fue una experiencia de las más emocionantes de mi vida, porque al fin de la muestra se dijeron las obras, que estas no estaban en concurso. Entonces todos, me incluyo, todos fuimos llevando esas esculturas efímeras hasta el borde del río, que estaban montadas sobre unos hierros, unos esqueletos de hierro, que a su vez se apoyaban en unos bidones de plástico que luego harían las veces de flotadores, ¿verdad? Y se fueron. Claro, entonces fuimos todos caminando con el intendente a la cabeza, Fabriciano, siempre me voy a acordar de Fabriciano, y los tobas al lado con la caja. Bueno, la mayoría, y todavía tengo que contenerme, la mayoría llorando íbamos. Claro. Íbamos llorando, transportando esa belleza que se iba a ir.
¿verdad? Y siempre digo lo mismo, eran 5, 4 se la alejaron en el río y una se quedaba ahí, no se movía. Fabriciano, que estaba empinchado para la ocasión, con traje, con chaleco, qué sé yo, se metió en el agua hasta acá, el tipo, para empujarla. Claro. Bueno, a eso me llevaste, quiero decir, la obra efímera me parece un gesto extra de un artista, en este caso vos, de una generosidad sin límite, porque ya el artista, que ustedes lo son, tienen la generosidad de mostrar su mensaje, de sacar su interior y compartirlo con el resto, ¿no?, de los que somos espectadores, en tal caso de la muestra. Pero esto de decir, bueno, que se vaya, esto como decir, bueno, ya está, terminó, saqué la foto, lo guardé y al diablo, me parece un gesto extra, que quiero, ¿cómo decir?, homenajear. Bueno, claro, lo que pasa es que no es tanto el tema si es efímero o no, pero que los artistas nosotros queremos apuntar directo al corazón, porque sale del corazón de cada artista. Claro. Y para que un artista pueda elaborar una obra efímera o eterna, necesita mucho tiempo de trabajo, de concentración. El proceso creativo es un momento, es una historia, es una línea de tiempo en la cual debe poner todo de adentro, ¿no? Y no es una profesión como cualquiera, me parece, ¿no? Por eso debería ser más apoyado, más sostenido. Mañana va a ser. Bien. No, me parece extraordinario el trabajo que estás haciendo porque es parte de tu vida, es parte de tus cimientos y vos sos parte de eso, no es que estás trabajando desde otro lugar. Así que bueno, la obra se lo merece, la casa era tuya y es tuya hoy en día y sería hermoso que eso se viera de la misma forma como parte de la ciudad en principio y parte del patrimonio de la Argentina, ¿no? En cierta medida es eso. Bueno, así que, bueno. Gigi, queremos agradecerte que hayas venido. Bueno, gracias. Ha sido un encanto conocerte de parte mía. Andrés tiene la suerte de conocerte hace como 15 días, pero yo recién te conozco. Gracias por la visita. No. Andrés. Muy bien. Hasta la próxima. Con ¿Cómo vos. no?